muchas gracias por venir y por venir a escucharnos. Cuando el administrador me diga, vamos a alargar este conversatorio. No sé si ya estamos todos. Alex, ¿me contestás? Ahí estamos. ¿Estamos? Perfecto. Perfecto. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, muchas gracias por interesarse en este conversatorio que ha organizado el Foro Patriótico Manuel Belgrano, esta vez con un tema polémico, candente, que no para de tener aristas todas las semanas, algo nuevo. El título que le pusieron los organizadores y que es muy acertado se llama No hay nación mapuche. Argentina y Chile enfrentan un nuevo terrorismo. Tenemos invitados de lujo. Voy a ahora hacer una presentación, la mayoría no necesita, pero bueno, una presentación muy cortita y les voy a ir dando la palabra. Algunos van a compartir pantalla, así que vamos a alargar, tenemos poquitito tiempo y muchas cosas muy interesantes por escuchar. Voy a empezar a presentarlos. El primero va a ser Claudio Chávez. Claudio es cofundador del Foro Patriótico Manuel Belgrano, es profesor de historia, es autor de varios libros, muchísimos artículos que leemos todo el tiempo en medios sobre Argentina, sobre educación, sobre cultura, y se destaca como autor de obras teatrales. ¿Cómo estás, Claudio? Qué bueno Hola, tener Karina. en esta charla. Después va a Gracias. estar Miguel Ángel Toma. Miguel es licenciado en Filosofía y Teología por la Universidad de El Salvador, diputado nacional, mandato cumplido por la Ciudad de Buenos Aires, y es exsecretario de Inteligencia y exsecretario de Seguridad de la Nación. ¿Cómo andas, Miguel? ¿Cómo está todo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Karina? Bueno, encantada de tenerte. También va a estar con nosotros Ricardo Spadaro, es comandante general retirado de Gendarmería, veterano de la Guerra de Malvinas, ex jefe de la Compañía de Tropas Especiales 601, Escuadrón Alacrán, abogado, ex subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, ex secretario de Análisis de Procesos Ministeriales del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ex instructor de inteligencia estratégica de Naciones Unidas y actual director de la carrera de posgrado de UBA en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado. Un flor de currículum me hiciste leer, Ricardo. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte. Bueno, muchas gracias, Karina. Un placer Bueno, compartir con ustedes. Gracias. gracias. Después vamos a tener a Bastián Gajardo López. Bastián es chileno, es un especialista en la materia, es abogado, es docente, es investigador de la Fundación Ciudadano Austral, es una fundación chilena que les sugiero seguir porque es súper interesante todo lo que producen. ¿Cómo estás, Bastián? Muchas gracias, Karina, y un honor estar aquí compartiendo con usted. Gracias. Bueno, y finalmente va a estar charlando con nosotros Claudio Andrade. Claudio es súper conocido, lo hemos seguido cuando fue el caso Maldonado. Él es periodista y trabajó en Página 12 del diario Río Negro, en Clarín. Recibió el premio FOPEA al periodismo en profundidad por su cobertura, casualmente, del caso Maldonado, y actualmente reside entre Buenos Aires y la Patagonia. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, hola a todos, gracias por invitarme. Bueno, voy a darle la palabra, así como en este orden, a Claudio Chávez. Claudio, todo tuyo, adelante. Bueno, gracias, Karina. Gracias a todos los que participan de este conversatorio. Yo no me voy a referir directamente a lo que vengo escribiendo desde hace tiempo, incluso desde el año 2017, sobre el tema puntual de los grupos de fascinerosos y ahora de terroristas autodenominados mapuches. No me voy a referir a eso porque para eso hoy hay especialistas. A lo que yo me voy a referir, y va a ser muy cortito, es a un aspecto que tiene que ver con los fundamentos de la creación del Foro Patriótico Manuel Belgrano, y que tiene que ver con este punto que yo lo digo así de una, para arrancar sin darle vueltas al asunto. El Foro Patriótico Manuel Belgrano no cree en el multiculturalismo. Nosotros, hay un ruido, hay alguien que... el Foro Patriótico no cree en el multiculturalismo.
pero no cree en el multiculturalismo porque esto responde a la historia de nuestro país. La historia de nuestro país no es una historia de minorías que se plantan frente a otras minorías y quieren erguirse sobre ellas. La historia de nuestro país es la de un pueblo. Cuando la generación del 80 sanciona la ley 1420, por medio de la educación argentinizó a los millones de inmigrantes y a los mismos criollos, los argentinizó en igualdad de condiciones en la escuela pública. Luego el radicalismo los integró a la vida política y luego el peronismo los integró a la justicia social. De modo que nosotros no creemos en el multiculturalismo, sino que creemos en el crisol de raza. Como no creemos en el multiculturalismo, no creemos en naciones plurinacionales. La Constitución del año 53 nuestra hablaba en el artículo 67 de incorporar al indígena por medio de la religión y de la educación. Eso se hizo a partir de la creación y de la sanción de la ley 1420. La nueva constitución del año 49, la constitución que se sancionó bajo la presidencia del general Perón, sacó absolutamente la problemática indígena de la constitución. No figuraba la problemática indígena de la constitución porque Perón en aquella época creía, al igual que la generación del 80 y al igual que la generación del 900, al igual que Hipólito Yrigoyen, al igual que el general Justo, al igual que Alvear, que nosotros seamos una nación y un pueblo. En consecuencia, lo que hizo fue crear la Dirección del Aborigen, que la puso bajo la Dirección de Migraciones, dándole una entidad de integración al indígena como se integraban a los extranjeros. Ahora, ¿qué pasó? Que ahora nosotros tenemos este problema. Pasó que en la década del 80 el diablo metió la cola. Yo lo que voy a decir ahora no tiene nada que ver con los subversivos y con los terroristas, porque de la ley que voy a hablar no da pie ni justifica la acción de los terroristas. Pero estos terroristas se han metido en el medio de un asunto jurídico que la República Argentina no termina de cerrar. Y me estoy refiriendo que en el año 84, el que era senador de la Rúa presentó una ley, la ley 23.302, que fue realmente la que comenzó con este problema del indigenismo que tenemos nosotros. Era la época de los derechos humanos. Comparar el tema, emparentar el tema de los derechos humanos con el problema del indigenismo ha sido un disparate que hoy nosotros estamos pagando. Por esa ley se le permitió, por el artículo 1, declararse de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico. A ese fin se implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra. Es decir, ¿por qué se le daba a los indígenas la posibilidad del acceso a la tierra? No se le daba a los italianos, no se le daba a los vascos, no se le daba a los sirio-libaneses, no se le daba a los judíos. ¿Cuál es la razón de jerarquizar a los grupos indígenas por encima de los otros grupos nacionales que se integraron y que vinieron a la Argentina? Un sentimiento de culpa, porque los desplazamos de la tierra, porque iniciamos una civilización que chocó con la civilización de los indígenas. Entonces nosotros ahora debemos pagar lo que se hizo. Yo me pregunto, ¿quién paga el daño que los araucanos le hicieron a los Aoeniken, llamados tehuelche? ¿Quién paga ese daño? Paga la Argentina el daño que le hizo a los indígenas, y el daño que los indígenas le hicieron a los indígenas, ¿quién lo paga? ¿Quién paga el daño que los tapes le hicieron a los guaycurúes y los guaycurúes a los guaraníes? Entonces esto es una historia de nunca terminar. Bueno, yo no me voy a extender más porque quiero plantear en estos términos el grave error que comenzó en la década del 80 y continuó con el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional del 94. Creo que si se encara
en serio. Y ciertamente la problemática que se ha iniciado, habrá que sancionar una ley que establezca con claridad lo que quiso decir el artículo 75, inciso 17. Pero para eso se necesita otro gobierno, otros políticos, otra gente que esté dispuesta a hundir en el barro creado con la ley 23.302, hundir realmente las ideas y instalar por medio de una ley algo que genere una paz y una tranquilidad en la zona, ahora no solamente del sur, sino que ahora estamos viendo en el norte. Pero aclaro, y con esto termino. El espíritu equivocado, a mi juicio, y a juicio del foro, de las leyes estas que yo he nombrado y del artículo 75, de ninguna manera habilita a los subversivos a lo que están planteando, que ya lo va a decir Miguel Ángel Toma o Ricardo Espadaro, que se trata de grupos indígenas que lo que quieren es producir una fractura tanto en la nación chilena como en la nación argentina. Estas leyes a eso no lo habilita, pero esas leyes permitieron que hoy esto exista. Bueno, muchas gracias. Lo mío fue cortito para señalar ese aspecto y nada más. Bueno, muchísimas gracias. Sí, estuviste ahí, perfectamente, cronometrado. Vamos a pasar a Miguel Ángel Toma. Miguel, ¿se estás desmuteado? Sí, ya estás. Sí. Bueno, adelante. Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos los que están participando de este conversatorio. Yo voy a tratar de dar un encuadre geopolítico, porque me parece que, siguiendo ese viejo criterio que hay que ir de lo general a lo particular, y entendiendo, como decía el general Perón, que la verdadera política es la política internacional, y si no se la comprende, no se puede comprender lo que pasa a fronteras adentro, voy a partir analizando lo que ocurrió a partir de 2006-2007 en la Argentina con la política exterior, pero que se profundiza a partir del año 2010. Concretamente ahí se va produciendo un cambio de alineamiento geopolítico de la Argentina, muy marcado, muy fuerte, y durante el último gobierno de Cristina Kirchner se firma un acuerdo con China que permitió instalar en Embajada del Agri, en Neuquén, una base que tiene estatus de embajada, es decir, de extraterritorialidad, de naturaleza dual, esto es científico-militar, y que por las características del acuerdo impide que la Argentina controle qué es lo que ocurre ahí adentro. Obviamente es una base dual, esto está claro, porque está administrada y conducida por la Dirección de Armamentos del Ejército Popular de la República de China, de manera que queda claro que tiene algo de científico, pero que fundamentalmente, como ver un switch, pasa a ser una base con aplicación de naturaleza militar. En realidad está planteada como el seguimiento satelital en el hemisferio sur, pero que evidentemente en cualquier momento eso se puede convertir en el seguimiento o cualquier otro tipo de acción vinculada a lo misilístico, que ya no es tanto de naturaleza científica. Pero ¿por qué hago este dato como primer punto? Porque la segunda cuestión que quiero señalar, después vamos a ver qué impacta esto en términos de la defensa nacional. El segundo dato es cuando trasciende en el actual gobierno que se va a desarrollar en Ushuaia una base, un puerto, construido y administrado por China, para básicamente aportar al mantenimiento de las flotas pesqueras que operan en nuestra plataforma continental. Y además para servir de apoyo logístico a las naves que operen respecto de la Antártida. Esto fue casi una bomba a nivel de las potencias occidentales, que a lo que se le sumó además la nacionalización de la hidrovía y la trascendencia de que detrás de esa nacionalización, más allá de que por un año lo administrara el Estado,
estaba también interesada y había una fuerte presión por parte de China para hacerse cargo. Bueno, estos tres elementos, podríamos poner algunos más, el swap que hay de monedas, etcétera, indica que hay una fuerte presencia de China en América Latina y particularmente en la Argentina, y esto alertó a Occidente. ¿Cuáles fueron las respuestas? Las respuestas fueron muy rápidas. Chile anunció un puerto equivalente en Punta Arenas, y Gran Bretaña aumentó la presencia militar en Malvinas, anunció que lo iba a hacer, y además la ampliación de Puerto Argentino también con la misma finalidad. Es decir, aparece de golpe en una zona que era de alto protagonismo de nuestro país, dos otros países jugando fuertemente con su presencia. ¿Qué es lo que significó esto y lo que puede significar a futuro? Básicamente la pérdida de protagonismo de la Argentina en la región, porque no nos olvidemos que hasta este momento Argentina tiene el control nada más ni nada menos que del Atlántico Sur, tiene el control del paso entre los dos grandes océanos, el paso natural entre el Pacífico y el Atlántico. Está bien, podrán decir que tenemos Panamá, pero Panamá no es un paso natural y en el caso de conflicto todos sabemos que es lo primero que desaparece. El estrecho de Magallanes, olviden, no lo pueden hacer desaparecer. Y finalmente, la proyección antártica de la Argentina. Todos estos elementos hoy se ven condicionados por lo que acabamos de señalar, la acción, la presencia de China, la reacción de Occidente, Gran Bretaña y la reacción de Chile, y esto nos está quitando protagonismo. ¿Por qué hago este rápido, y discúlpenme la velocidad, es para cumplir lo que pidió Karina? ¿Por qué hago este señalamiento? Porque el tema mapuche no hay que verlo sino como un elemento más que apunta precisamente a la pérdida de protagonismo y al riesgo de control de la soberanía y la integridad territorial de la Argentina. El tema mapuche o de los pseudo mapuches se inscribe en este contexto. Y se inscribe en este contexto porque lo que apunta centralmente con una metodología violenta y terrorista, claramente terrorista, apunta a la construcción de una nación independiente en lo que es parte de la Araucanía chilena y la Patagonia argentina. Nos recuerda, si ustedes me permiten, lo que intentó hacer el ERP en la década del 70 en Tucumán. Es decir, instalarse, ocupar territorialmente la zona, ejercer las funciones de un Estado y pedir su reconocimiento. Este es el proyecto a largo plazo. Ahora, ¿por qué lo reúno y lo junto en el análisis con la cuestión de China? Porque acá empiezan a aparecer algunos personajes que me llaman la atención. En primer lugar, la acción del secretario, del actual funcionario del gobierno, Carlos Zanini, que le dicen el chino, no precisamente porque tenga los ojos rasgados, sino por su vieja vinculación y su pertenencia al PC, al Partido Comunista Chino en su momento, y que mantiene vínculos muy fuertes con China, más allá de, ustedes saben que cambian los regímenes, pero no cambia la identidad de estas grandes naciones, ¿no? El caso mismo de Rusia. Pasaron del comunismo al capitalismo, China pasó al capitalismo, aunque mantiene un régimen político centralizado, pero como son naciones, precisamente que es lo que se intenta discutir respecto de nuestra identidad, se mantienen por encima de los sistemas. Las vinculaciones consecuentemente existen. Y ahí aparecen, detrás de esto, algunos grupos o algunos personajes como Cirilo Perdilla o Vaca Narvaja, ex montoneros, vetustos personajes que están detrás de los mapuches, de los pseudo mapuches, aportándole el soporte judicial cuando se plantean causas de esta naturaleza. Pero también aparece otro fenómeno muy interesante detrás de esto. Aparece el fenómeno de la vinculación de organismos federales aportando y sosteniendo a este tipo de tomas y de acciones de usurpación, tanto de tierras públicas como privadas. El caso de Magdalena Ogarda o Luis Pilquimán, que son los directivos del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Ahora, ¿por qué voy mezclando todo esto? Porque acá empieza a aparecer la vinculación de naturaleza ideológica, exmontoneros, ultraizquierda, mapuches que se vinculan a la narcoguerrilla. A la narcoguerrilla, John Esguala tenía como interlocutor a Raúl Reyes, el número 2 de la FARC, cuando el ejército colombiano
entra al Ecuador, lo mata Raúl Reyes en un combate, desencripta la computadora, descubre que John es Wallace su principal interlocutor en esta zona, que intercambiaban elementos de formación para la actividad insurgente y logística. Incluso algunos militantes de la izquierda de la RAM se sabe que fueron vía Sendero Luminoso en su momento, vía Perú, Bolivia y Perú, terminaron en Colombia formándose en ese tipo de actividad con las FARC. Hoy vinculadas a la fractura de la FARC que no ingresó a el proceso de paz, que además está sostenida por Maduro, es decir, operan como santuario en Venezuela. Entonces empezamos a juntar todas las partes y nos vamos a dar cuenta que el alineamiento geopolítico de la Argentina con Maduro, con Evo Morales, con Cuba, con Nicaragua y su clara vinculación con China no es un elemento que esté desvinculado de la acción de las RAM. Todo esto determina claramente que estamos frente a lo que se ha llamado la reconstrucción de la nueva izquierda. Una nueva izquierda que tiene diversos frentes de lucha. La lucha del debate cultural, el frente político y el frente indigenista, entre tantos otros, que evidentemente este aspecto es el que se ha desarrollado fuertemente con el apoyo de Bolivia, de Evo Morales. En el 2016 se hizo en Bolivia el encuentro de los pueblos originarios de América Latina y casualmente cierra ese congreso Evo Morales y plantea que Bolivia tiene que ser el centro y la capital que alimente a todos los grupos antiimperialistas e indigenistas que operan en América Latina. ¿Sabe quiénes estaban en el cierre de ese encuentro? El embajador de Irán, que leyó una carta de apoyo del presidente de Irán en aquella época. Todo esto que estoy diciendo es de fuentes abiertas, como solemos decir en inteligencia, sí, y también existen muchísimos más elementos de fuentes reservadas, pero que todas son ratificatorias absolutamente de esto que acabo de describir, solo con la argumentación o con los ejemplos de naturaleza pública. Bueno, creo que ya estoy en los 10 minutos, ¿no? Lo dejo para después algún tipo de aclaración, espero haber sido lo suficientemente claro, más allá de la velocidad con que intentamos hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Miguel, también muy en tiempo. Vamos a darle lugar ahora a Ricardo. Ricardo, desmuteate y nada, adelante. Muy bien. Bueno, muchas gracias y paso rápidamente a decir, primero, estoy absolutamente de acuerdo con los dos expositores anteriores y ahora voy a agregar y confirmar el porqué de la gravedad de este problema. Primero, la Argentina no tiene un problema central de ninguna naturaleza. Segundo, uno de los argumentos que se está tomando es que una de las estrofas del himno nacional, donde habla del Inca y el reverdecer al son del nacimiento de la Argentina, este movimiento, en un proceso que es de deconstrucción, es decir, es una fusión de destrucción y sustitución de una verdad histórica. ¿Cuál es la verdad histórica? Que este país, como bien señaló Claudio Chávez, no es multiétnico, porque el 50% de la población de algún modo se entrecruzó con ascendencia aborigen. Entonces es imposible segregar eso en las generaciones actuales. Dicho eso, miren lo que están viendo acá. Estamos destinados a la secesión. ¿Por qué? Porque se ha configurado un estado de situación donde tocar este tema, el abordaje de entrada es vinculado a una cuestión de derechos humanos. Y esto no es así. Es un proceso en el que se manifiesta una actividad que no es local. Los grupos mapuches que están generando este problema en la Argentina son reducidos. Si uno se toma toda la cantidad de personas que puedan representar alguna aflicción
el mundo mapuche son 200.000 personas. El máximo reconocido son 500.000. Ahora, en este proceso de manipulación, el mensaje que ha estado encarnándose en buena parte de la sociedad es el desapoderamiento de un grupo de pueblos originarios por intervención de una actividad nacional capitalista al servicio de los Vénetos, por ejemplo, y en toda esa historia se ha puesto en juego lo que van a ver en los mapas que voy a presentar ahí. Recién lo que había dicho Claudio con respecto a la Constitución, es cierto que esta Constitución nos vino a complicar bastante el escenario, pero de todas maneras lo que está diciendo de ninguna manera reconoce la nacionalidad ni el acceso a una autonomía. Esos dos temas son los que están siendo invocados desde el nacimiento o la exposición pública de Guala en la Argentina. Recientemente, ¿por qué son terroristas? Bueno, las acciones que se han ejecutado, tanto en el Cerro Catedral como otras que han habido en estos años, son acciones destinadas a destruir e intimidar y generar temor en la población. Esos son elementos constitutivos de esta modalidad de ir creando a través del lenguaje la noción de culpa de la sociedad argentina y del gobierno. El Power después lo van a poder tener acceso, no me voy a detener mucho a esto, pero lo pueden pedir después porque hay mucha información acá. Pero miren, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la nación mapuche? Atraviesa los mapas y el discurso, tanto en Chile como en Argentina, es ni chileno ni argentino. Es la nación mapuche. Todo esto es lo que está en juego cuando hablamos sin profundizar lo que estamos diciendo. Territorialmente es esto. Ahora, recuerden que cuando estos problemas se instalan, existe inmediatamente un coro fuera de nuestra frontera que apoya esto. En el caso Maldonado, y acá hay un periodista que fue uno de los pocos que mantuvo la claridad conceptual cuando eso ocurrió, a las 24 horas en este proceso de desconstrucción, en España estaban apareciendo las fotos y la existencia de un terrorismo de Estado. Aún después que la justicia demostró cómo fue el desarrollo del tema Maldonado, hubo una película y hoy sigue la cantinela de esa transposición cultural. Bueno, ¿cómo enfrentamos esto? Nosotros tenemos leyes que permiten por lo menos aplicar el terrorismo. Es una figura que tiene problemas en todo el país, en todo el mundo, porque no ha sido claramente definido. Pero acá hay un plan de acción destinado a la propagación, de algún modo, el odio étnico, religioso, político, porque si yo digo no soy argentino, yo soy de otra nación, nací acá y acá rige el ius soli, por lo tanto ya tengo una amenaza en curso. Y están vinculados a redes operativas internacionales y disponen de armas de guerra, explosivos o algunos de ellos, y todos esos elementos se han dado en cada una de las acciones que se fueron ejecutando. El proyecto nuevo de reforma del Código Penal argentino, que todavía está debatiéndose, capta mejor esta figura, pero las Naciones Unidas ha dicho claramente que es posible y es el deber de los estados ante un hecho de secesión, de segregación, de proteger los derechos humanos de sus habitantes. Y esa deserción del Estado es la que yo hoy quiero puntualizar. O el no mirar, fíjense, esto ocurrió ahora, el enlace que está definiendo a una relación multiétnica y pluricultural. Estamos avanzando a cambiar el sentido de mayo y del 9 de julio de 1816. Es un absurdo terrible, y eso fogoneado y activado desde la propia Argentina. Estas relaciones de institutos que enseñan inglés, por ejemplo de Bahía Blanca,
está en conexión, y fíjense lo que dice, con la universidad que está en Londres sobre ese tema. Bueno, la historia argentina van a encontrar incorporaciones tanto en la época de Rosas y más adelante al mundo argentino. No ha habido esa persecución de la que se habla. Y esta es la frase que utilizan estos movimientos para decir, hasta el himno captó que teníamos derecho. Fíjense lo que es la desconstrucción. Dice, se conmueve del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que ven renovado a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. Bueno, los hijos de la patria, ¿quiénes somos? Todos nosotros. Entonces han tergiversado el sentido, dice, hemos ocultado esto para no decir que hubo un reconocimiento en la Constitución de los pueblos originales. No hubo un reconocimiento. Está diciendo que son los hijos de aquellos y de la inmigración europea que dieron la revolución. Entonces, ahí hay un ejemplo categórico. Bueno, si yo tengo bandera, tengo himno, estoy reivindicando que no soy argentino, estoy creando un serio problema. Acá después tenemos el apoyo, la OEA empieza a hablar y a pedir informes, porque todo esto se mueve. No miren el problema detenido en Guala y las personas que estamos viendo. Miren las conexiones, con qué recursos se han vinculado al exterior. Esto es lo que está pasando ahora, y entonces para mí, como conclusiones apresuradas, ¿no? Estamos, que las reivindicaciones de un sector que se irroga a la ascendencia mapuche desconocen al Estado argentino, invocan una nacionalidad diferente, tienen símbolos, banderas y objetivos territoriales. Las acciones de violencia y despojo vía usurpaciones responden al propósito sistemático de segregación. Cuentan con apoyo local e internacional y los argentinos no estamos diciendo quiénes son. Y como ha dicho el licenciado Toma, uno puede ver en fuente abierta quiénes son estas personas. Y acá el punto 4, y con esto cierro. Las autoridades judiciales, de seguridad y política, que ante este escenario que está descrito, donde hay delitos en progreso, delitos cumplidos en tiempo real en presencia de estos tres elementos, obliga a señalar que estas autoridades están en curso en graves delitos y que no prescriben mientras estén en la función. Por lo cual, es importante que la sociedad les advierta a la autoridad política, a la autoridad de seguridad y al juez que no necesita la denuncia si el hecho, la jurisdicción se activa porque lo está bien. Entonces, para terminar, este es un problema de la sociedad argentina. Si las autoridades están en defección y están implicadas en este proceso de sustitución de la nación argentina, nosotros, los ciudadanos, lo tenemos que decir y cada vez con más fuerte voz. Muchas gracias al foro y paso al que sigue. Muchas gracias. Deja de compartir pantalla. Y ahora es el turno de Bastián, ¿verdad? Desmuteate, Bastián. Muchas gracias, Karina. Bueno, lo primero que yo tengo que partir diciendo es que la guerra no es un fenómeno independiente, sino que es la continuación de la política por otros medios, obviamente violentos. Y para entender lo que está pasando, y estoy de acuerdo con Ricardo, hay que ir a la mitad del siglo XX, hay que leer autores como Guattari, hay que leer autores como Habermas, hay que leer una serie de filósofos franceses que vinieron a plantear una forma de guerra híbrida, una forma de guerra no convencional, que es lo que actualmente está sucediendo tanto en Chile como en Argentina, ¿ya? Esta guerra se está llevando a cabo por grupos que antes la ultraizquierda, los marxistas en sí, no habían considerado. Antes el marxista tomaba en consideración solo a los trabajadores, propiamente del manifiesto, lo que escribió Marx, los trabajadores eran los llamados a llevar esta revolución adelante. Y en la época de Stalin, el homosexual, el indigenista era un hombre a eliminar porque no servían, no eran compatibles con la revolución. Hoy en día, con estos autores que llegaron a escribir sobre estos temas como la guerra híbrida, como la guerra molecular, como un tipo de biofascismo, todos estos grupos indigenistas, feministas,
grupos homosexuales han sido recogidos y han hecho que ataquen la supraestructura de la sociedad. O sea, ellos mismos están llevando la revolución a cabo. ¿Y qué es lo que decía Ricardo también? Que hay una deconstrucción, una resignificación. ¿Qué significa resignificación? Que todo lo han convertido. Que el homosexual ahora adora al Che Guevara, cuando el Che Guevara fusilaba a los homosexuales. Todo esto ha ido avanzando y ha llegado a lo que estamos al día de hoy, ¿cierto? Esta guerra híbrida que está sucediendo tanto en Chile como en Argentina. Mi gobierno, el gobierno de Chile, hasta hace poco decían que estos actos eran actos o hechos aislados, cuando siempre tuvieron elementos propios del terrorismo. El terrorismo siempre debe tener un trasfondo político y no solo ser un crimen común o ser disfrazado de un fundamento político cuando realmente solo se trató de un acto de un individuo sin fin o mensaje. Debe ser profundamente violento, porque si bien el terrorista no busca asesinar, por regla general, no es su fin, solo es el medio para que se visibilice la violencia que es capaz de ejercer, propiamente causar terror. Los ataques deben ser cometidos deliberadamente también contra la población civil. Estos actos deben tener víctimas y un significado siempre simbólico. Siempre estos actos deben ser cometidos y posteriormente deben ser visibilizados, publicados, fotografiados, tener un mensaje. El grupo que cometió este acto debe adjudicarse el hecho con el fin de que se le reconozca. Siempre va a ser también cometido por grupos subestatales. Y siempre deja dos tipos de víctimas, víctimas directas e indirectas, y una vez que los actos son cometidos por organizaciones terroristas, los estados se verán compelidos a modificar, ¿cierto?, sus políticas interiores y exteriores para lograr el equilibrio social, pero teniendo en cuenta siempre un principio, y que es reconocido a nivel mundial, y yo creo, no sé si los demás expositores estarán de acuerdo con esto, y es que con los terroristas jamás se negocia, ¿ya? Otro efecto que se podrían producir, aparte de lo antes mencionado, y que tienen por objeto que se causen los terroristas en la sociedad, es que las personas afectadas siempre sufrirán una influencia omnipotente en sus vidas. Todo el día la prensa habla y publica sobre los ataques violentos que ocurren en la Araucanía chilena en este caso. Estos actos siempre inciden en los negocios y la economía nacional y regional. Se debe mencionar que en Chile, en lo que los mapuches llaman Gualmapu, ¿cierto?, que es la región de la Araucanía, es una de las regiones más pobres de Chile. Es una de las regiones con menor capacidad de generación de empleo. Es una de las regiones que menos produce a nivel nacional, ¿cierto? Y estos actos siempre van a alterar el papel y la estructura de las Fuerzas Armadas y Seguridad. Hace muy poco en Chile, hace unas semanas, hubo un enfrentamiento armado entre las fuerzas de orden, porque existe un estado de excepción constitucional actualmente en la Araucanía, donde existen militares chilenos que básicamente se están enfrentando a estos grupos y dieron de baja en batalla a un comunero mapuche. Y otro resultó lesionado. Pero los medios siempre tienden a tergiversar estos medios, a resignificar. Para que se entienda el tema de resignificar, con un ejemplo claro que todos van a entender, en Estados Unidos el partido que eliminó la esclavitud fue el Partido Republicano. Se resignificó el concepto, se apropió el concepto y hoy en día los pro-inmigrantes, los pro-raciales, es el Partido Demócrata, que era el que en un inicio había creado el Ku Klux Klan. O sea, con eso me refiero a la resignificación y apropiación cultural en estas materias, propiamente tal. Otro que lo que va a pasar y que lo que genera en este caso el terrorismo es que obligará a invertir recursos públicos para remediar el problema. Pero no basta con esto. O sea, el problema va mucho más allá. Lo que yo les mencionaba antes de entrar al foro. O sea, ha habido una desmoralización de más de 30 años por la ultraizquierda, que es muy difícil que en menos de 30 años más se pueda solucionar un tema si es que no se corta efectivamente de raíz. Y este terrorismo también generará cambios sustanciales en las formas de gobernar aquella zona. O sea, el próximo gobierno que asuma en Chile y posteriormente y en Argentina también, sabe que va a tener que lidiar con este problema. Y sabe que va a lidiar con un problema que es básicamente violento.
Para centrarnos en un grupo específico de lo que yo denomino terrorista de la Araucanía, podemos hablar básicamente de la coordinadora Arauco Mayeco, o también denominada Nuevo Grupo de Resistencia Mapuche, que hace muy poco encontraron a uno de sus líderes, que se llama Emilio Berkov, super mapuche, con más de, si no me equivoco el número, pero fueron más de 700 kilos de pasta base. O sea, ahí tenemos una forma de financiamiento de estos grupos, de narcogrupos, le diría yo, ¿cierto? Con el objeto de hacer una nueva forma de política utilizando la política violenta, con el objeto de alcanzar lo que se dice reivindicaciones ancestrales. Estos grupos de insurrectos representan un salto cualitativo en la reconstrucción ideológica, política y miliciana de las organizaciones mapuche. Este salto cualitativo desde 1997 en adelante se apoyó en la percepción por parte de las comunidades indígenas respecto al agotamiento de una determinada forma de relación Estado y la sociedad chilena basada en el peticionismo y en la negación. Todo esto está escrito y está siendo financiado por universidades públicas chilenas. O sea, esto es de público conocimiento. Yo a Miguel le había enviado una imagen, no sé si se puede mostrar, se la envía al correo que me había mencionado, pero que es una imagen súper gráfica de lo que actualmente está ocurriendo en la Araucanía chilena, para que se entienda. Es muy poco el tiempo para explicar todo esto en 10 minutos, pero me gustaría graficarlo con aquella imagen. No sé si hagamos una cosa, mientras lo buscan, no sé si Alex lo tiene disponible, mientras lo buscan, seguí con la exposición y en el momento que la encuentren, ahí lo proyectamos, ¿dale? Perfecto. Bueno, ¿cuáles son las acciones como grupo terrorista, político, religioso y separatista? Porque esos son estos grupos. Básicamente quema de camiones, casas, cabañas, tomas de tierras, quemas de plantaciones, enfrentamientos con fuerzas policiales, asaltos civiles, quemas de escuelas, edificios públicos. Los primeros intentos básicamente de las organizaciones terroristas fueron iniciados a mediados de los años 80 con el grupo ANMAPU, o sea, ya estamos hablando a mediados del año 80, o sea, esto viene incluso, como yo decía, a mediados del siglo XX, toda la conformación ideológica de esto. Grupo del cual se encontraba conformados por comunistas, socialistas e integrantes del MIR, demócratas cristianos incluso y otros autónomos. Aparte del Consejo de todas las Tierras, que nació con el vicio de la politización subversiva, comunista y delincuencial común, disfrazada de ideales que solo sirven para cometer crímenes comunes que mencioné hace un momento. Estos grupos están compuestos por mapuches, mestizos, extranjeros y chilenos autopercibidos como mapuches, que han tomado el concepto de autodeterminación, el cual se ocupa siempre en su beneficio, y otros más que se han ido profundizando en virtud de los procesos mundiales de insurrección y que avalan la violencia como método de acción principal. Como todo grupo terrorista, deben tener un enemigo en común, obviamente. Para ejemplo, para los grupos extremistas musulmanes son los infieles, para otros las naciones, para otros, como los terroristas mapuches, también el capitalismo, que desde su inicio es el culpable de todos los males. El que poco a poco, según ellos, se instaló y tomó sus tierras y le arrebató el territorio y que ellos le habían arrebatado a otros indígenas con anterioridad. Lo mismo que mencionaba anteriormente, edificando un plan con etapas perfectamente definidas, siendo la primera de ellas la acumulación de fuerza para comenzar, que tiene 3 fases. El primero sería el sabotaje a empresas, y todo lo considerado enemigo. La segunda fase es la reconstrucción cultural del ser mapuche, y como última fase la política con el fin de la liberación nacional. Y hay muchos textos, por ejemplo, cito uno que dice: la expresión más acabada de lo anterior fue la que denominaron el control territorial. Este consentía en llegar a un predio, derribar las plantas forestales o quemar casas, bodegas y cosechas de algún latifundista. Luego sembrar papas, tomate y trigo. O sea, básicamente ese es el fundamento de la primera etapa política terrorista de estos grupos. Actualmente se estima que son cerca de 120 terrenos los que se encuentran tomados en la región de la Araucanía,
lo que ha provocado enfrentamientos claramente entre comuneros mapuche y agricultores, lo que se concentra principalmente en una comuna de esta región, que es la comuna de Lautaro. Por ejemplo, con fecha 22 de febrero del año 2021, este mismo año, se realizó un ataque incendiario en la comuna de Lautaro y los terroristas desalojaron primero a los habitantes del lugar para luego incendiar una casona y las bodegas de. Como se puede ver desde el nacimiento de este movimiento de la CAM, ¿cierto? Que no es el único grupo, porque hay otros que se atribuyen otros ataques, suben videos y tratan de causar terror. Este movimiento terrorista insurreccional ha ido cada vez más incrementándose y sus actos terroristas podrían ilustrar básicamente un texto propio, pero solo nos vamos a referir en este caso a este grupo, ya que es el más conocido y el más difundido a través de redes sociales y también a través de la prensa. Entonces, los gobiernos democráticos en sí mundiales no entienden a lo que se enfrentan día a día. Piensan que la violencia está compuesta por hechos aislados que no tienen correlación el uno con el otro, siendo en varias oportunidades notados por los que entienden, como nosotros podríamos decir, y que manejan la teoría y la intelectualidad que existe detrás de los deseantes, en este caso comuneros mapuche, de lo que yo denomino el partido imaginario, que eso ya daría para una charla mucho más larga. Tenés que ir cerrando. Dale. Sí, quiero terminar citando a un ministro del Interior chileno que señaló: nosotros no le pedimos a los vándalos que den su vida por Chile, lo único que le pedimos es que no destruyan Chile, y ni así son capaces de cumplir algo tan mínimo como no destruir su propio país, lo que delata tremendamente la incompetencia para entender los procesos revolucionarios moleculares que se están iniciando en todo el mundo y que se están iniciando actualmente en Chile y Argentina. Gracias, Bastián. Te paso la palabra a Claudio Andrade en este caso. Desmuteate. Bueno, creo que a mí me van a sobrar los 10 minutos. Quiero decir una cosa antes que nada, porque como hay una campaña permanente en contra de mi persona en redes, sobre cómo soy algo así como el anti-mapuche elegido, yo no creo que haya un conflicto entre la cultura mapuche o el pueblo mapuche y la Argentina. Yo no creo eso y he vivido durante años en el barrio mapuche de Bariloche y bien, no, digamos, esta no es una cuestión de que yo piense que los mapuches tal cosa. Esa es una acusación bien barata, ¿no? Pero bueno, de lo que voy a hablar es de las mentiras y no voy a opinar, lo que voy a hacer es darle información y que cada uno haga lo que quiera. 2 días después, horas después de que desapareció Maldonado en Cuchamen, organismos de derechos humanos, referentes del kirchnerismo, referentes de organizaciones sociales, denunciaron al Estado argentino, más precisamente al gobierno de Mauricio Macri, de haber hecho desaparecer a una persona, de haberla atrapado, matado, golpeado, torturado, todo en fracción de segundos, ¿no? Todo esto habría pasado en pocos segundos. Y se la chuparon y se la llevaron en una camioneta. Incluso corrieron fotografías de Maldonado en esa camioneta. Era falso. Como todos sabemos. Maldonado se ahogó y no tuvo ningún contacto con ningún gendarme. Los mismos organismos, los mismos actores denunciaron que hubo una balacera en el lugar, una balacera de 9 milímetros con las que atacaron a los mapuches. Era falso. Ningún gendarme tenía armas. Y no hay ningún herido en ese hecho, no hubo ningún herido de ninguna bala. Los mapuches denunciaron que se habían llevado a Maldonado y que lo habían visto mientras era detenido, cosa que terminó siendo avalada por el propio Facundo Jones Wala, y era falso. No habían visto nada de eso. Y Facundo sabía que su propia gente había buscado el cuerpo de Maldonado donde apareció Maldonado. O sea que él siempre supo que se había ahogado.
los mapuches en Mascardi, o la familia que dice ser de origen mapuche, porque en realidad esa familia tenía un apellido español que luego se cambió, dijeron de que ellos nunca habían tenido armas en Mascardi y que no habían disparado contra el grupo que terminó matando a Rafael Nahuel. Finalmente, Fausto Jones Waller le reconoció al juez de que sí estaban armados y que habían atacado al grupo de la Fuerza Federal y que la Fuerza Federal respondió. Ellos eran 20 y pensaron que podían con 4 y se encontraron con una arremetida muy fuerte y fueron superados en el trance del enfrentamiento donde murió Rafael Nahuel. Dijeron que Rafael, ni Fausto, ni Lautaro González, que aparecen en la ruta ya con el cuerpo herido de Nahuel, habían agarrado armas. Los estudios que se hicieron en el Balseiro y en Salta demostraron de que tenían pólvora en sus dedos, incluido Rafael Nahuel. Nuevamente es falso. Durante más de 10 años se le rindieron honores como desaparecido político al físico argentino Antonio Gentile. Y Antonio Gentile vive, y bastante bien, por lo que tengo entendido, en Nueva York. Pero dijeron de que Antonio Gentile era un desaparecido político. Lo que es peor es que a mí un gremialista me reconoció de que ellos sabían desde hacía 3 años que Gentile estaba vivo. Hablaron con la mujer de Gentile y Gentile no quiso hablar con ellos, pero Gentile estaba ahí, vivo. Y durante 3 años más siguieron haciéndole reconocimientos como desaparecido político a un tipo que todavía hoy está vivo. Las mentiras son el nuevo desafío al que se enfrenta el periodismo. El periodismo militante no existe. No es periodismo. Periodismo es buscar datos y contrastarlo aunque no nos guste. Muchas veces en el caso Maldonado y en el caso Nahuel me sentí súper afectado porque es más fácil pensar que ciertas cosas suceden que otras. Es más fácil pensar de que Nahuel no empuñó un arma, que Maldonado murió chupado. Es más fácil y hasta cierto punto es más glorioso para ciertas personas y ciertos grupos. Pero no fue lo que pasó. Entonces no podemos decir que pasó algo para glorificar un pensamiento. Y eso es lo que ha venido pasando constantemente y ha generado un enorme caudal de opinión pública errónea sobre lo que sucede en el sur. Los primeros tipos, las primeras personas que Facundo Jones Walla atacó en el sur eran parientes de él, tíos. Y Facundo Jones Walla, antes de convertirse en este extraño engendro que es hoy, que cuesta definirlo como líder o como referente o como qué, porque tampoco representa al mundo mapuche, era un pacifista que se dedicaba a hacer casas para los mapuches. La gente que rodea a Jones Walla hace poco tiempo, hace pocos años, uno era emo y vivía en Almagro y su compañera vivía en Córdoba y estudiaba. Algo pasó ahí, no lo sé. No me compete a mí traducir eso. Pero lo que quiero decir es que cuando vamos contrastando el archivo, nos encontramos con enormes volúmenes de mentiras y mentiras que glorifican actitudes. El pueblo mapuche estaría en guerra con el pueblo argentino. Quien vive en la Patagonia sabe que la cultura mapuche está diluida en la cultura argentina. Y que en todo caso quienes son sus descendientes ni siquiera quieren vivir en el campo. Esto me lo han dicho los caciques a mí. Los jóvenes no quieren vivir en el campo, no quieren criar ovejas. Quieren ser abogados, quieren ser médicos, quieren estudiar y muchas veces irse a Buenos Aires. Entonces aquí no hay
un enfrentamiento entre una cultura y otra, y es más, si a los mapuches le dieran la oportunidad de votar y ver si quieren tener una nación, difícilmente querrían salirse de la Argentina. Eso es todo lo que tengo para dar. Gracias, Claudio. Bueno, vamos a... esta es la foto que la imagen que habías pedido vos, Bastián. Sí, básicamente quería graficar los actos de violencia en la Araucanía, y la simbología es muy básica. Básicamente tenemos asesinatos, tenemos hechos armados, tenemos quemas de camiones, tenemos tomas de terrenos, tenemos diferentes tipos de robo a mano armada, todo eso en la Araucanía durante, hechos que se han atribuido a los mapuches en este caso, ya durante el periodo, en este caso, desde 1997 en adelante. Este mapa sí, no tengo el dato exacto, pero me señalaron que era desde el 2011 en adelante. O sea, todos estos actos que ustedes están viendo graficados en el territorio de la Araucanía han sido cometidos desde el 2011 en adelante. Nada más que eso quería decir. Está bien. Dejemos de compartir pantalla y tenemos a Diego Frutos, que también iba a hablar. No sé si estás por ahí, Diego. Sí, Diego está, ¿eh? A ver, sí, me avisan que sí, no sé dónde está. ¿Vos lo ves? ¿Lo llegás a ver, Alex? Lo que tendría que hacer Diego es desmutearse. A ver si... Diego Frutos es uno de los damnificados. Ahí estoy, a ver. Ahí estás, muy bien. Ahí estás, Diego. ¿Cómo Muy estás? bien, Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Agradecerle a Claudio Chávez la invitación. Yo no estaba en el cronograma, así que muy agradecido por la participación. Bueno, no, decirle, yo estoy en Villa Mascardi, debería haber ido a Bariloche para poder hacer digamos, poder participar de una manera más prolija, pero bueno, estaban los encapuchados en la ruta y no me atreví a pasar. Yo ya tengo la camioneta toda cascoteada y están continuamente siguiendo los pasos de los vecinos de Villa Mascardi, principalmente el mío, que soy vecino, estoy del otro lado del cerco de ellos, y aparte soy el presidente de la Junta Vecinal y el que los denuncia en forma continua, ¿no? Me gustaría saber si está saliendo esto, porque sé que no tengo buena señal. Sí, está saliendo, Diego. Te estamos escuchando. Bueno, nada, si hay alguna inquietud especial, si no yo les cuento un poco qué es lo que se vive acá día a día. Me tomo el atrevimiento de... ¿Te parece? Dale, Eso sí, queremos saber eso, el día a día. ¿Qué pasa ahí? Los encapuchados que hablaste. Así es, yo los tengo del otro lado del cerco, en lo que se llama el predio de gas del Estado, las cabañas que han ido destruyendo. Y bueno, continuamente nos amedrentan que hay que proteger del Parque Nacional Nahuel Huapi. Ellos se dedican a vender la madera, es su principal fuente de ingresos, aparte de los planes sociales que han conseguido a través del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dirigido por la señora Magdalena Odarda, y su vice, el señor Luis Pilquimán, que tiene 2 sobrinos metidos acá al lado mío de mi casa, en Villa Mascardi. Uno de ellos es Lucas Pilquimán, que está procesado por falso testimonio en el caso de Maldonado. Varios del caso Maldonado se han venido a refugiar acá a Villa Mascardi, como el señor Matías Santana, el de los binoculares, que dijo a ver cómo lo cargaban a Santiago Maldonado en la camioneta. Bueno,
es el marido de la Machi. La Machi, ustedes sabrán, es una joven que la madre la impuso como machi, ¿no? La machi en general, o el machi, puede ser masculino o femenino, es una persona que con la experiencia de la vida se transforma en machi después de superar ciertas etapas, ¿no? Es una sacerdotisa, una líder espiritual, como dije antes, una persona impoluta que no se la puede tocar a partir del momento en que se levanta, esa es la terminología, que se levanta como machi. Bueno, resulta que tuvo un hijo con el señor Matías Santana. Disparate. Es muy difícil vivir aquí en Villa Mascardi. Obviamente a mí y a tantos otros vecinos nos tienen registrados. Yo difícilmente pueda viajar hacia Bariloche. Hoy estaba lloviznando, entonces vi la oportunidad en un momento de poder pasar, pero no estaban al costado de la ruta, pero ya me han apedreado varias veces. Es mucho el riesgo que uno asume. Ya he tenido varias golpizas. Y la verdad que es muy complicado, dado que no tenemos la asistencia ni del Estado Nacional ni del gobierno provincial, que actúan muy tibiamente. Hay una orden de desalojo vigente aquí en Villa Mascardi por el lado de la provincia, y la gobernadora nos dice cada vez que se contacta con nosotros que sigue evaluando la táctica y la estrategia para hacer efectivo dicho desalojo, que es el del Obispado de San Isidro, las cabañas que, bueno, de por sí ya están todas destruidas también. Lo mismo que la escuela de guardaparques. Bueno, solidarizarme con el señor Claudio Andrade, que él ha pasado varios momentos difíciles. Comparto todo lo dicho por él. Le mando un abrazo desde acá. Otro. Y bueno, muy amable, Claudio, muy amable. Y bueno, nada, decirles que yo como presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi no nos van a doblegar. Vamos a seguir aquí. Bueno, no entrar situaciones difíciles porque ellos vienen a la escuela, son asiduos asistentes acá porque también vienen del lado de la provincia, también les dan alimentos, bolsones y demás. Así que bueno, el domingo va a ser un día, estimo que complicado. Nada, agradecerles nuevamente, Claudio Chávez, principalmente a vos, estos minutos, porque yo no estaba previsto en este foro, en este Zoom. Así que muy agradecido, les mando un abrazo a todos, y Villa Mascardi seguirá siendo territorio argentino. No nos doblegarán. Felicitaciones, Diego, por tu valentía. Muy bien. Gracias, Diego, gracias por el testimonio. Bueno, Claudio va a hacer un cierre. A mí me gustaría unir un poco lo que fueron diciendo todos los participantes y hacerles alguna pregunta de corte político. Yo entiendo tanto, digamos, la preview que hizo Claudio Chávez explicando de dónde viene todo esto. Y Claudio, bueno, vos contaste, digamos, el comienzo en los 80, luego las incorporaciones en la Constitución del 94, luego las modificaciones, digamos, ya con el kirchnerismo este tema explota. También estamos hablando de un tema que no solo tuvo que ver, digamos, que no pasaba solamente en Argentina, sino que es un tema que internacionalmente se va dando y va creciendo, no es aislado. En ese sentido, lo que decía Bastián es real, es un tema regional. En la región tomó particular énfasis en los últimos 2 años. Chile está prácticamente asolado. Esto, digamos, la conexión de otras acciones terroristas no indigenistas han hecho que en 2 años el país pasara de ser un país modelo en desarrollo de la región a ser un país que está al borde de una constitución nefasta y de esto que ustedes explicaban como un Estado plurinacional. Andá a saber qué es lo que quiere decir todo eso, pero claramente es desarticular
el Estado chileno como lo conocíamos, y que es lo que quieren hacer también con Bolivia, con Perú, es lo que hicieron con Venezuela y es hacia dónde se dirigen en la región estos movimientos. Después Miguel Toma hizo un repaso que yo lo pensaba, viste cuando ves una película y se empiezan a ver como esos mapas de conexiones, y de verdad, Miguel, que lo hiciste rápido, si usaste tus 10 minutos a toda velocidad, y con eso y todo te quedaste corto, porque la interconexión de lo que tiene que ver con financiamiento, terrorismo, avances sobre la soberanía, proyectos, todo esto es como un gran entramado muy complejo, en el que también se intercalan aquellas, digamos, aquellas legiones de gente que fue entrenada en Cuba. No estoy hablando de los 70 ni de los 60, estoy hablando de las becas que se dan a médicos que van de la región a estudiar a Chile, ¿no? Esas también son, como ustedes dicen, información abierta, se puede registrar, y también hay grupos de mapuches yendo a estudiar medicina a Cuba. Y finalmente quería también cerrar con el tema que nombraron, bueno, que nombró obviamente Ricardo, pero lo quiero dejar hacia el final, tanto Bastián como Claudio, de el apoyo de todo el sistema cultural, mediático, académico, universitario, social, a que estos temas, en lugar de ser tratados como lo que son, como lo que explicó Toma, como lo que explicó, bueno, como lo que explicaron todos, como lo que explicó Espadaro, sea como un tema de despojo de los 500 años, un grado de victimización que es sostenido por todo el aparato simbólico, tanto argentino como chileno. Y finalmente, Ricardo fue, digamos, a la cosa más dura de que existen, si se quisiera, la manera de enfrentar todo esto. Ahora, Argentina acaba la semana pasada de renovar nuevamente la ley que impide los desalojos y que está concediendo y viene concediendo, además de los organismos y de todo lo que ustedes dijeron, además de la concesión a través de movimientos sociales, de planes sociales, de bolsones, de apoyo logístico, de apoyo jurídico y demás, viene concediendo una base que permite que se sigan usurpando y que sigan inventándose y apareciendo cada vez más grupos que están demandando tierras, bienes y toda una serie de cosas que es nunca acabar. Apalancado por el kirchnerismo, sin duda, pero también apalancado por distintos, digamos, distintos expresiones políticas de toda la región. Entonces, con todo esto, les quiero preguntar, antes del cierre de Claudio, a los expositores, todos maravillosos, y les agradezco mucho. ¿Qué posibilidad ven? Nosotros estamos a las puertas de una nueva elección, una elección legislativa, pero es una elección determinante. ¿Qué posibilidades ven? De este gobierno, ya lo dijimos, es prácticamente un apoyo, aun cuando no les, digamos, aun cuando les estalló en las manos y a menos de un mes de las elecciones les estalla el tema mapuche y el escándalo mapuche, o sea, los perjudica, a pesar de que les han dado todo. ¿Qué posibilidades ven de este gobierno y de la clase política argentina y de la clase política chilena de enfrentar esto como lo que es terrorismo, más allá de todo el andamiaje, les diría, escenográfico de los originarios, la victimización y todo lo que padeció Diego? Lo hemos leído y es una tragedia y nos solidarizamos, yo en lo personal con él, no lo conocía personalmente, y que padeció Claudio, que lo hemos podido leer y que también me solidarizo porque la has pasado espantosamente y la seguís pasando. De los expositores, si quieren, Claudio, te dejo para el final, Claudio Chávez, porque vos vas a cerrar. Entonces le doy la palabra cortito a Miguel, después a Ricardo, después a Bastián y después a Claudio Andrade. Y cerramos con Claudio Chávez. Miguel, toma. Está boteado. Sí, ¿ahora me escuchan?
Les decía que en virtud de la próxima elección yo soy optimista. Desde el peronismo republicano hemos tenido una actitud muy fuerte respecto de este tema, ha sido sistemático nuestra denuncia. Miguel Pichetto ha sido quizás quien instaló con más fuerza este tema desde el punto de vista de la dirigencia política opositora, quizás por su condición de rionegrino, que además ha padecido esto en forma directa, lo ha vivido en forma directa. Yo creo que un resultado como esperamos que se dé y como las encuestas en general anticipan, haga o permita una modificación en la composición de las cámaras. Y esto no es un tema menor porque va a significar la posibilidad de poner límites. Y creo que uno de los límites básicos que hay que poner es precisamente en esta cuestión. De manera que, desde el punto de vista político, insisto, soy optimista en lo que puede llegar a ocurrir a partir del 10 de diciembre del año que viene. Gracias, Miguel. Ahora sí, Ricardo. Bueno, yo lo que diría es que mientras el Congreso se modifica, se amplía, hoy cualquier delito en progreso es una responsabilidad, primero, de la autoridad de seguridad que está allí, que no tiene que esperar ninguna orden política de actuar sobre pretexto de no criminalizar la protesta. Porque si el hecho es usurpación de bienes del Estado federal, deben actuar. Segundo, el juez no tiene que esperar que el fiscal inste la acción, porque está viendo, es notorio, es público. También tiene la carga de actuar. Y por supuesto, el ministro del ramo tiene la obligación de dar la orden si hay una defección. La Argentina tiene como grave problema en muchos años un dejar de actuar las funciones para esperar la orden política. Y la orden política, a su vez, ha estado supeditada a lo que diga el juez. Y el juez es ex post facto. Hemos transformado todo. Esto es un problema institucional grave. Pero los recursos están y las normas coactivas para ser aplicadas también están. La prórroga que se acaba de producir congela algunos temas del pasado, pero no los hechos que están ocurriendo. Así que lo que hay es una deserción del Estado Nacional. Muy bien. Bastián. La verdad es que de la clase política chilena, no conozco muy bien la Argentina, pero no debe estar, al igual que la chilena, en una de las mejores a nivel mundial. No espero nada. O sea, la gente, los políticos en este caso, republicanos, ¿cierto? O que se pudiesen considerar patriotas, no conocen y no entienden lo que ocurre en la Araucanía. Creen que son actos terroristas de una reivindicación ancestral, pero no entienden que hay ideología detrás de esto. Y por el contrario, los políticos de izquierda radical conocen y manejan muy bien las materias de revolución molecular, de terrorismo, de cómo llevar adelante una guerra subversiva en el sur de Chile. Por lo tanto, mientras en este caso no se equipare el conocimiento entre los políticos que representan ciertos valores en los que creen los republicanos, no va a cambiar para mejor la situación, yo creo que ni en Argentina ni en Chile. Gracias. Bueno, Claudio. Sí, no hay que olvidar que hasta antes de que el kirchnerismo metiera su parte en Patagonia, nosotros no teníamos estos momentos de violencia. O sea, el caso Maldonado, el caso Nahuel, el caso Gentile, cuando yo mencioné las tres grandes mentiras del último tiempo que ha tenido la Argentina, mentiras flagrantes que intentaron incluso tirar un gobierno abajo, están atravesadas por el kirchnerismo. O sea, actores del kirchnerismo de suma importancia, empezando por la vicepresidenta que tenía una foto de Maldonado, es precisamente el cuerpo político el que empieza este incendio. Más allá de la serie de elementos que se mencionan acá, yo de eso no voy a hablar, pero sí me queda claro de que actores políticos pagaron en Mascardi para que fueran a tomar Mascardi, apoyaron a Jones Walla y mintieron en el caso de Gentile también. Entonces, digamos, la clase política es responsable de este incendio. Este es un incendio y una caja de Pandora. Ahora se abrió
y vaya a saber Dios cómo se cierra esto. Pero es muy contemporáneo el conflicto en Argentina y una parte de la política argentina está de lleno metida en el inicio de ese incendio que ahora tenemos en el sur. Exacto. Si me permitís, Karina, una breve interrupción. Dale, dale. No, es básicamente para responderle a Bastián, que digamos, él ha dicho que no conoce bien en detalle la política argentina, pero es un error generalizar. Los responsables políticos son claros y están definidos, y quienes estamos absolutamente enfrentados con eso, con esa visión, y que además estamos absolutamente comprometidos con la preservación de nuestra soberanía y de nuestra integridad territorial y de la lucha contra estas nuevas formas de terrorismo. No somos precisamente los kirchneristas, al contrario. Hay un gran y un enorme sector del peronismo que se plantea la reivindicación de lo nacional y la construcción de una expresión de centro que tiene entre sus temas centrales precisamente esto, de manera que generalizar es un error, y hablar de clase política es un error. Creo que hay dirigencia política, no hay clase política. Era eso simplemente lo que quería decir. Bueno, Claudio, no sé, no te veo, no sé si está sin conexión y cierra Miguel Ibarne. No sé si estás por ahí, Miguel. Sí, ¿me escuchás, Karina? Ahí te escucho perfecto. Bueno, sí, nuestro amigo Claudio Chávez ha sufrido uno de esos percances a los que volvemos a acostumbrarnos. Ha tenido un corte de energía y, por supuesto, ha quedado fuera del circuito. Me encarga que asuma, en este caso, su rol muy brevemente en este tramo conclusivo de nuestro encuentro. Encuentro que creo que ha sido muy fructuoso para todos los que han participado de él, para todos los que puedan conocerlo luego a través del video respectivo y de nuestra presencia en las redes. Y ha sido muy fructuoso, yo diría, no solo por el valor de este episodio que hemos vivido en el día de hoy, sino porque lo vemos como punto de partida de una acción más permanente en torno al tema que hoy nos congregó. Estamos persuadidos de que este tema es central, es dramático para la supervivencia de una comunidad nacional argentina que viva respetada su integridad y preservando su paz interior. Por eso quiero destacar, además de agradecer muy sinceramente a todos los expositores y a nuestra amiga moderadora, quiero destacar dos conclusiones prácticas, operativas diría, que surgen para nosotros de esta reunión. La primera es la voluntad, teniendo en cuenta que, como ha dicho el amigo Bastián Gajardo, vivimos un episodio o un proceso, mejor dicho, de guerra molecular, la voluntad de este foro patriótico de contribuir en lo que es su franja específica de acción, es decir, la cultura política, de contribuir a sustentar las razones y asistir a los compatriotas más directamente afectados por las consecuencias y por los efectos cotidianos de esta guerra. Es voluntad, está en la vocación del foro, desde su propio campo de acción, desde su propio plano, alentar todos los esfuerzos que se hagan para poder establecer una red patriótica de solidaridad con nuestros amigos patagónicos, particularmente de las regiones hoy directamente afectadas por el conflicto y que mañana pueden extenderse. Y en ese sentido valoramos mucho la intervención de Diego Frutos y le decimos: estamos con ustedes y lo vamos a hacer efectivo de la manera que esté a nuestro alcance en el futuro.
No vamos a dejar que queden en silencio sus razones, que son las nuestras, y que se haga lugar al lavado de cerebros que se propone desde el grupo secesionista en acción en el sur. La segunda conclusión práctica es que queremos hacer esto en común con nuestros amigos chilenos. El ataque es un ataque simultáneo a nuestros dos estados, más aún a nuestras dos naciones, entendiendo por naciones las comunidades de destino que cada uno de nosotros compone. Que la participación de Bastián Gajardo en esta oportunidad sea también un punto de partida para desarrollar un afrontamiento común de estos problemas en el ámbito que nos es específico de la cultura política. Hechas estas cosas, les agradezco una vez más a quienes han expuesto y a quienes han participado, que han sido muchos realmente, los concurrentes a este Zoom, y les decimos que volveremos a la brevedad a ponernos en contacto con ustedes para una nueva actividad pública del Fondo. Gracias. Un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias, Miguel. Le quiero agradecer, bueno, a Claudio le mandamos un abrazo cuando vuelva a tener luz, lo recibirá. Muchas gracias, Miguel Ángel Toma, muchas gracias a Ricardo Espadaro, muchas gracias a Bastián Gajardo y muchas gracias a Claudio Andrade y a Diego, que ahí veo que se vuelve a conectar. Cuando puede te mandamos un abrazo, Diego.